Muy buenas tardes, hoy le presento el ciclo del carbono. Mi nombre es Alba Sofía Duque Barajas. El carbono es un elemento químico no metálico cuyo símbolo es C, es el mayor componente de la materia orgánica. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual se intercambia carbono entre los diferentes organismos de la Tierra a través de diversas reacciones entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. ¿En qué consiste? El dióxido de carbono, como desecho de la respiración de los seres vivos y de otros procesos de combustión, entra en la atmósfera. Algunos procesos geológicos, como las erupciones volcánicas y la emisión de gases de los géiseres, liberan al aire una gran cantidad de carbono contenido como dióxido de carbono. Las plantas absorben el CO2 del aire a través de los estomas de las hojas para realizar su proceso de fotosíntesis. Una vez que el compuesto está en su interior, el CO2 y el agua captada del suelo son sintetizados con ayuda de la clorofila para producir azúcares. Después las plantas sintetizan dichos azúcares en compuestos complejos de carbono en los tejidos. Una pequeña parte del CO2 regresa a la atmósfera como desecho de la respiración vegetal, otra se queda en el suelo y otra más pasa a los seres vivos que se alimentan de las plantas. Aquellos animales que consumen plantas ingieren también compuestos de carbono y estos se convierten en materia orgánica. Al respirar exhalan dióxido de carbono como desecho del intercambio de gases. Los animales consumidores de plantas sirven de alimento para los carnívoros. Estos también desechan dióxido de carbono al respirar, el cual pasa a la atmósfera. Naturalmente, los seres vivos mueren en algún momento de su vida. Pequeños organismos descomponedores como bacterias y hongos se alimentan de los cuerpos y los disuelven en partes más pequeñas que quedan en el suelo. Al mismo tiempo liberan dióxido de carbono. A través de sus raíces las plantas absorben las partículas del suelo con carbono y este pasa entonces a su estructura. Al realizar la fotosíntesis, las plantas liberan CO2 y se vuelve a la atmósfera. En ocasiones la materia orgánica permanece en el suelo sin descomponerse, ni ser usada por las plantas o animales y durante miles o millones de años permanecen en la litosfera en forma de carbón, petróleo y gas natural y en arrecifes de coral y roca caliza. Los primeros tres son combustibles fósiles que posteriormente pueden ser sometidos a la combustión. La fotosíntesis de las plantas y la disolución en los océanos eliminan el dióxido de carbono del aire, el cual es devuelto a él por medio de la respiración de seres vivos, la quema de combustibles fósiles y la descomposición de la roca caliza. En este gráfico les presento los procesos por los cuales se produce CO2 y se libera oxígeno. En la atmósfera hay CO2, las plantas liberan oxígeno y los animales devuelven a través de la respiración el CO2 o el dióxido de carbono a la atmósfera. Aquí tenemos el ciclo del carbono. En este ciclo intervienen dos procesos, el de fotosíntesis y el de respiración. Como les dije antes, el dióxido de carbono está en el aire. A través de la fotosíntesis, las plantas lo transforman en carbohidrato que sirven de comida para los animales. Estos lo consumen y a través de la respiración devuelven el dióxido de carbono otra vez a la atmósfera. Las fuentes de carbono las encontramos de forma inorgánica en la atmósfera, el CO2, el suelo, los carbonatos, petróleo y hidrocarburos, y de forma orgánica en las plantas, almidón, azúcares, grasas, ácidos orgánicos, proteínas, y los animales en el azúcar, almidón, lípidos y proteínas. Factores que afectan: la tala de los bosques disminuye la cantidad de oxígeno por el bajo número de plantas que realizan el proceso de la fotosíntesis. La combustión, la producción de energía a través de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados aumentan la generación de dióxido de carbono. La explosión demográfica, o sea, el crecimiento poblacional continuo de la raza humana, genera aumento del dióxido de carbono. La agricultura, la ampliación de la frontera agrícola y el manejo de los suelos, mal manejo de los suelos, provoca destrucción acelerada de la materia orgánica y aumenta el CO2 atmosférico.
Recomendaciones, campañas de concientización para crear cultura ciudadana con respecto a la problemática, respecto al cambio climático, implementar siembra de árboles para reducir la cantidad de CO2, promover el uso del transporte masivo y la bicicleta para disminuir la contaminación atmosférica. Muchas gracias.